Que les bendiga muchísimo. Qué bendiciones estar reunidos en la casa del Señor. Amén. Qué bendiciones poder estar frente a su bendita palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El Señor es bueno. Amén. Gloria a Dios. Vamos un instante a ver cómo podemos empezar esto. Gloria a Dios. Porque, mire, hay momentos, usted le puede preguntar al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Amén. Porque de repente tal vez haya respuestas que no llegaron, tal vez hay momentos de incertidumbre, hay momentos en donde de repente no se sabe qué hacer. Entonces, fíjense que en diversos momentos de nuestra vida, entre nuestra relación con el Señor, muchas veces siempre pensamos que nosotros nos quedamos cortos. ¿Por qué digo eso? Nos quedamos cortos en cuanto a hacer su voluntad. A veces pensamos que no lo logramos. A veces pensamos que es imposible. A veces vemos que la medida es tan alta que decimos, ¡ay, Señor, cómo hago! ¿No? O abordamos las Escrituras y vemos que de repente a veces las demandas que encontramos a través de las Escrituras son muchas. Aunque la Biblia nos dice que las cargas de Él son ligeras, son livianas, ¿verdad? Pero para nuestra humanidad muchas veces la palabra del Señor, ¿no?, es como una marca bien alta para superar. Y el enemigo de nuestra alma utiliza todo esto para frustrarnos en el camino del Señor. Porque de repente, ¿cuántos saben que nosotros vamos a fallar más de una vez en el camino del Señor? Y cuando fallamos en el camino del Señor, allí se levanta el acusador de los hermanos, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, es tremendo porque el acusador de los hermanos, ¿qué hace? Y acusa a los hermanos. Los hermanos vendríamos a nosotros, entonces viene la acusación hacia nuestra vida. Y pretende que nosotros nos estanquemos y si puede, que retrocedamos. Amén. Y a veces retrocedemos. Y no estoy diciendo que nos apartamos de la iglesia, que no venimos. No, sino que retrocedemos en la fe. Y retroceder en la fe, nosotros podemos venir viento en popa, podemos ir avanzando en el camino del Señor, pero de repente la fe empieza a menguar. ¿Y por qué la fe empieza a menguar? Porque hay momentos en donde nosotros nos levantamos, porque la palabra nos levanta, la presencia del Señor nos inunda, puede ocurrir muchas cosas que hacen que nosotros avancemos en fe. Pero el camino es largo, y en ese camino el enemigo se va a encargar de que nosotros nos desanimemos. ¿Cuánto entienden esto? Entonces la fe poco a poco va menguando, gloria a Dios. Tu proclama de fe va menguando. Tu pensamiento de fe va menguando. Y si Dios quiere, ¿no? Y te vas quedando, hermano, gloria a Dios. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos lo que quisiera yo transmitirle a través de la palabra del Señor en este día. Mire, vayamos juntos a Romanos, gloria a Dios, Romanos 12, y vamos a capítulo 12, versículo 2, gloria a Dios. Mire, este versículo nosotros lo conocemos mucho. Yo creo que no hay creyente que no conozca este versículo, gloria a Dios. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, aunque de repente esto no acentuamos mucho nosotros en esto, pero nosotros acentuamos en la segunda parte. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, todos nosotros conociendo este versículo, a veces lo conocemos tanto que no prestamos demasiada atención. Porque fíjense que aquí habla de no conformarnos a la corriente de este mundo, ¿verdad? Pero nosotros estamos en el mundo. Pero no somos de este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Entonces, nuestro corazón y nuestra mente están en el cielo, pero nuestros pies están aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que lograr el equilibrio conforme a las Escrituras para que todo lo que nos rodea en este mundo no nos afecte, de tal manera que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros al mundo. Amén. Esto es muy importante. O sea, la Biblia dice, no
no os convirtáis vosotros a ellos, sino ellos a vosotros. Y claramente está hablando de aquellos que no conocen a Cristo y los que sí conocen a Cristo. Entonces, mire, aquí vemos algo muy importante. Yo no me puedo conformar a este siglo y tengo que transformar el espíritu de mi mente, dice la Biblia, ¿no? Gloria a Dios, tengo que renovar mi entendimiento. O sea, renovar el entendimiento, ¿qué vendría a ser? O sea, lo dice la palabra, renovar la manera en que entendemos las cosas. Porque hay una manera de entender las cosas. ¿Ver? Generalmente nosotros nos acomodamos las cosas para entenderlas conforme a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Pero tiene que haber una renovación. Para eso tiene que haber una apertura, ¿no?, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Y qué lindo es estar frente a las Escrituras, como en esta mañana, y poder decirle, Señor, yo quiero realmente que mi entendimiento se renueve, porque yo voy a interpretar las Escrituras. Mire que aquí hay algo importante. Mire, nosotros podemos interpretar las Escrituras y en gran parte vamos a interpretarla conforme a lo que nosotros pensamos, a la cultura donde fuimos nosotros formados, a los estudios que recibimos también en el Evangelio, ¿verdad? En lo que fuimos instruidos en el Evangelio. Pero lo más excelente de todo es estar frente a las Escrituras y poder decirle, Espíritu Santo, enséñame las Escrituras. Amén. Sin que intervenga mi intelecto, sin que intervenga, ¿no? O sea, bueno, pero me estás hablando de entendimiento. Sí, pero se tiene que renovar nuestro entendimiento. Porque el Señor nos dice que tenemos que gloriarnos en conocerle y entenderle. Entonces, quiere decir que hay una manera de entender al Señor. Y nos encontramos con que aquí habla de la voluntad de Dios, cosa que para nosotros los creyentes es un problema. Porque siempre estamos preguntándonos, ¿será la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios? ¿Hago esto? ¿No lo hago? ¿No? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Voy? ¿No voy? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Entonces, aquí nos dice que la voluntad de Dios es buena. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, gloria a Dios. Y también dice que es perfecta, pero en el medio, ¿qué encontramos? Agradable. Entonces, todos nosotros sabemos que estamos transitando el camino del Señor y que hay un proceso en nuestra vida, y ese proceso hemos visto que es un proceso de perfeccionamiento. Así como el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino a darnos ejemplo y Él crecía en sabiduría y en estatura, también nosotros vamos creciendo poco a poco en el camino del Señor y vamos siendo perfeccionados, ¿verdad? Porque la obra del Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida. Entonces, yo acá veo algo que es muy importante y que nosotros deberíamos ponerle un poco la lupa para poder justamente avanzar en este camino. Y si yo voy a lo perfecto, vos vas a lo perfecto, nosotros vamos a lo perfecto, vamos... ¿Cuántos perfectos hay acá? Ninguno. Amén, gloria a Dios. Pero el Señor Abraham le dijo, Andy, sé perfecto. Entonces, ¿y cómo es la cosa? Pero perfecto no hay ninguno, gloria a Dios. Pero bueno, tampoco. Y entonces, yo no puedo, y no llego, ¿no? Y vos te quedás allí. Entonces lo que nosotros tenemos que comprender, creo que con la ayuda del Señor lo vamos a entender, es que, ¿qué pretende el Señor de nosotros? Mire, vamos en camino de la perfección. Una cosa es que vos y yo digamos no puedo, amén, y otra cosa es que entendamos dónde vamos. Nosotros vamos a ser perfeccionados por el Señor. Y la voluntad de Dios es buena, pero es como que lo agradable es un vínculo que une la buena voluntad con lo perfecto. Amén. Entonces, lo perfecto, una bendición grande y lo vamos a alcanzar. Pero yo creo que tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo agradable a Dios? Y bueno, todo lo que le agrada a Dios ya lo sabemos, ¿no? Que yo sea bueno, que me porte bien, sí, mi mamá me decía eso todos los días. Nene, portate bien, ¿no? O sea, todos lo sabemos. Pero el tema es que, ¿qué desea el Señor? ¿Cómo puedo agradarle a Dios? Porque en definitiva de eso se trata. El poder alcanzar esa perfección que el Señor quiere lograr en nuestra vida, trata con que cada día nosotros le agrademos más. Le agrademos con nuestros dichos, con nuestros hechos y con nuestros pensamientos. No solamente con lo que decimos o lo que hacemos, sino también con lo que pensamos. Es más profunda la cosa.
Y esto tiene que ver con, si tengo que modificar mis pensamientos para agradar a Dios, tiene que haber una renovación en mi mente. Tiene que haber una renovación en mis dichos, tiene que haber una renovación en mis hechos. Esa es la especialidad del Espíritu Santo, el poder transformar nuestra vida para que ya nuestros dichos no sean los mismos, nuestros hechos tampoco y tampoco nuestros pensamientos. Pero ¿qué pasa en el camino? En el camino, y uno falla, hermano, ¿no? Si nosotros nos grabaríamos, por ejemplo, las barbaridades que a veces decimos, las cosas inconvenientes que a veces decimos, las cosas a veces hasta desagradables a Dios que hacemos. Ay, Dios mío. Entonces, imaginen, y no hablemos ni de los pensamientos porque ahí ya, ¿no? El último que apague la luz. Pero un momentito, porque no es que no se puede, sí que se puede, porque para Dios no hay nada imposible. Y la buena obra que Él comenzó en nuestra vida, esa obra la va a terminar. Entonces, ahora, ¿y por qué puede llegar a ser de vital importancia todo esto para nosotros? Es que realmente es de vital importancia. Porque a medida que nosotros avanzamos y vamos agradando a Dios, Dios va bendiciendo nuestra vida. Y esto es muy importante entenderlo. O sea, fíjense que ayer hablamos de los hijos en Batán, ¿no? Y hay algo importante. Aquí vemos nosotros que hay un vínculo de unión entre lo bueno y lo perfecto, que es lo agradable. Y ayer encontramos otro vínculo entre padres e hijos. Y ese vínculo es la obediencia. Eso une a un padre y a un hijo. ¿Amén? Entonces, vemos que acá, en este caminar nuestro, como hijos, debemos conocer a Dios y debemos conocer a lo que al Padre le agrada. Cuando un hijo agrada al Padre, el Padre lo bendice. Amén. Si no, porque te dice, mira, tenía preparado esto para vos, pero te portaste mal, no te lo doy. Amén. Y te lo puede decir por mentiroso. Bueno, algún papá mentiroso puede haber. Algunos de nosotros podemos ser mentirosos, pero el Señor no lo es. Entonces, lo que Dios tiene preparado para nosotros es bueno. Amén. Pero nosotros tenemos que conocer lo que es agradable para Él, para poder alcanzar el tiempo de perfección en nuestra vida, y que no solamente podemos recibir buenas dádivas de Dios, sino que también se produzca en nosotros una transformación. Porque el Señor tiene muchas buenas dádivas para nosotros. Pero ¿de qué sirve que nos llene de sus dádivas si nosotros no logramos esa transformación que Él requiere, anhela, desea para nosotros? Porque esa transformación nos va a traer bendición y paz a nuestra vida. Fíjense que la transformación de un hombre, una mujer en Cristo, repercute en su vida, repercute en su vida laboral, sentimental, familiar, en todas las áreas de su vida. Y todo eso repercute en bendición, no en todo lo contrario. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, mire, yo quisiera que podamos ver algunos, gloria a Dios. Fíjense, vayamos al libro de Efesios, gloria a Dios, capítulo 5, versículo 10. Mire, nosotros tenemos la bendición de tener las Escrituras y ser instruidos por las Escrituras, ¿verdad? Ahora, es interesante, porque nosotros podemos de Dios recibir instrucción y cumplir esas instrucciones al pie de la letra y las cosas medianamente nos tienen que salir bien, gloria a Dios. Pero lo importante es que nosotros no solamente tenemos que aprender a cumplir instrucciones de parte de Dios, sino comprobar lo que es agradable al Señor. Porque no estamos hablando de una relación entre un padre malo, tirano, castigador, no. Tenemos que conocer a este Padre que nos ama. ¿Amén? Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, hay una relación de amor aquí. Y por ese amor que se tiene que ir desarrollando en nuestro proceso de perfección, tenemos que comprobar lo que es agradable. ¿Cuánto entienden esto? ¿Y para qué tenemos que comprobar lo que es agradable? Hermano, porque es muy importante. Si yo tengo un papá, ¿no? Y no lo quiero, voy a hacer todo lo que no le agrada. Pero si tengo un papá y lo amo, voy a hacer lo que a él le agrada. ¿Cuánto entienden esto?
Entonces, el principio que siempre mencionamos nosotros aquí, lo que nosotros respetemos lo atraemos, lo que no respetemos lo alejamos. Entonces, si yo amo a Dios, yo necesito que ese Dios esté junto a mí. Y Él está, porque Él es fiel. Pero yo soy infiel. Y yo soy el que muchas veces no lo respeto y lo alejo. Porque no estoy entendiendo. O sea, mi mente y mi corazoncito no alcanza a comprender muchas veces ese amor del cual el Señor nos habla. Amén. Porque, mire, fíjese, la oración que todos nosotros aprendimos, ¿cuál fue la primera oración que aprendimos? ¿Cuál? El Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro. ¿Qué dice? Que estás en los cielos. Ahora fíjese, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde están los cielos? Allá. Entonces, como que nosotros estamos acá y tenemos un Dios allá. Qué lejos está Dios. Si hubiese estado cuando perdí mi ser querido, si hubiese estado en la desgracia que tuve ayer, si hubiese estado... Es tremendo. Fíjense, eso es lo que dice el mundo. Eso fue lo que le dijeron a Jesús. Si hubieses estado aquí, Lázaro no estaría muerto. A ver. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Entonces, a veces hay cosas realmente complicadas que nos ocurren, ¿no? Yo tenía una tía que amábamos mucho y ella murió muy joven, tenía 57, 58 añitos. Y en los últimos momentos recuerdo que ese fue un instante en donde yo regreso a la familia después de una larga ausencia y regresé con Cristo en mi corazón. Entonces, yo les compartía del Señor a toda esa familia y de la obra que estaba haciendo en mi vida y, ¿por qué no?, de la obra que podía hacer, ¿no?, en la dificultad que estaba atravesando esta tía. Esta tía llegó a Cristo. Esta dificultad la llevó a abrir su corazón para el Señor y se fue con Cristo. Eso fue una bendición grande. Pero falleció. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo porque recuerdo que ahí dentro del grupo familiar había un primo bien duro, ¿no? Esos que dicen, yo si no veo, no creo. Y recuerdo que llegué a la casa velatoria y cuando llego a la sala, al lado del ataúd estaba mi primo, me mira y me dice, ay, Señor, ¿y dónde está Dios? Mira. Ay, Señor, qué feo fue eso. Y obviamente que tuve que hacer el silencio del Cordero en aquel momento, ¿no? Gloria a Dios. Porque allí las palabras pueden llegar a encender grandes fuegos. Pero allí está el enemigo viendo la actitud ¿de quién? ¿Del primo o mía? La mía. ¿Dónde está nuestra fe en ese momento? Entonces, hay algo que no le es revelado al corazón de alguien que no tiene a Cristo, es que ese ser querido ya está con el Señor. Y eso fue algo glorioso, maravilloso, ¿verdad? Y de repente eso da paz a nuestro corazón, ¿verdad? Da reposo, da quietud, pero el que no tiene a Cristo en su corazón, ¿no? Entonces hay dolor, hay desesperanza. Entonces fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, ese Dios que a veces no hace lo que nosotros queremos, ese Dios que a veces no nos contesta como nosotros deseamos que nos conteste, si nosotros empezamos a comprobar lo que a Él le agrada, muchas cosas pueden llegar a cambiar en nuestra vida. Porque fíjense que yo considero que una de las maneras que muchos adoptan como efectiva de poder evangelizar es justamente hablarle a aquel que no conoce a Dios de las maravillas que va a hacer en su vida. Y con un enfoque pura y exclusivamente hasta allí. Y hay cosas que Dios es un Dios maravilloso y hace maravillas, pero hay cosas que tal vez no hagan esa vida. Y ahí el enemigo va a utilizar esto para frustrar y que esa fe se trunque. Entonces desmaye su corazón y desmaye su avance hasta el Señor. Y de repente no le interesa, ¿no?, lo que a Dios le agrada. Y eso tenemos una idea, ¿no?, una somera idea más o menos de lo que a Dios no le agrada. Conocemos los mandamientos, pero
está en nuestro corazón cada día, ¿no? Pensamos nosotros cada día, Señor, ¿en qué te agrada a ti? A ver. No condicionando a lo que nosotros creemos que le agrada a Él. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, fíjense, mire, acompáñenme, vamos al libro de Deuteronomio. Porque el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, es bien bravo el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Miren, gloria a Dios. Si nosotros nos vamos, gloria a Dios, al capítulo 28:15, perdón, dice consecuencias de la desobediencia. Yo sabía que este mensaje iba a ser mala onda. No, espere, que esto es importante lo que vamos a leer acá. Mire, gloria a Dios. Porque el trabajo del diablo es hacernos creer a vos y a mí que nunca lo vamos a lograr agradar a Dios. El trabajo del diablo es que vos y yo nos frustremos en el camino del Señor y que siempre pensemos que nos faltan 5 para el peso y nunca logramos la bendición completa. ¿Amén? Consecuencias de la desobediencia. Vamos a tratar de desenfocarnos un poco del título que medio como que te deja, ¿no? Gloria a Dios. Pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios. Y claro, yo no escucho la voz del Señor. Mi Señor me habla una cosa y yo hago otra. Y que espere con la acusación. Espere, gloria. Pégale un codazo al que está al lado tuyo y decir, despertate, que esto es importante. Mire. Acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué dice después? Vamos a leerlo juntos. Después de la coma, ¿qué dice? Cumplir. ¿Cómo? Para procurar cumplir todos sus mandamientos. Preguntale a que está lo tuyo. ¿Qué dice acá? Preguntale de vuelta que no te respondió. Procurar. Para procurar. ¿Para qué? Para procurar. Para procurar. ¿Qué significa procurar? Intentarlo. Amén. Ahora fíjense que esto es tremendo, hermano, porque el enemigo de nuestra alma aprovecha cuando vos y yo fallamos, cuando vos y yo no lo logramos, entonces ahí te da y te hace estancar, ¿no? Y la fe va aflojando. Pero acá dice, si no oyere la voz del Señor tu Dios para procurar, o sea que la voz del Señor aquí te está diciendo, intentalo, hacelo, ponete de pie, créeme, no te des por vencido. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, y no, pero son las consecuencias de la desobediencia. Claro que sí son las consecuencias, pero ¿por qué te va a quedar en ese, el chachá del Señor? Amén. Veamos esto. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor, y claro, el Señor me da los mandamientos y yo no puedo cumplir, y acá estoy estancado. Pero si te está diciendo otra cosa, si no oyere la voz del Señor, para procurar. Entonces fíjense que esto no es una condenación. El Señor te está diciendo, si no haces esto, chao. No, Él te está hablando y nos habla a todos nosotros y nos dice, procuren cumplir todos sus mandamientos. Y bueno, pero ¿cómo hacemos? Pero eso es estar vencido antes de empezar a pelear. Mira, hermano, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzan. Pero es fuerte, pero las maldiciones me vienen. Pero espere, ¿por qué tenemos que acentuar que van a venir sobre nosotros todas? ¿Y por qué no lo voy a lograr? ¿Y por qué no lo vas a lograr? Y porque fallé ayer, gloria a Dios. Y fallaste ayer, ¿y qué hiciste? Y me quedé ahí, porque ¿qué va a hacer? Ya fallé, no lo voy a intentar de vuelta. Ahí está el error. Hay que procurar. Ahora, mire. Una persona acepta a Cristo hoy y al minuto se muere. Se va con el Señor. ¿A dónde va? Se va con el Señor. Una persona que acepta a Cristo hoy y vive muchos años en Cristo, va a tener que guardar y cuidar todo aquello que ha recibido. Porque ¿hay alguno de ustedes que cree que la salvación no se pierde? ¿Se pierde o se pierde la salvación? Usted está equivocado, la salvación no se pierde. No, herejía, pastor. No, espere, no me condene. La salvación no se pierde. Lo que Dios te da, vos no lo perdés.
pero lo podés devolver. Es como que cuando nosotros pecamos, ¿no es cierto? El Señor nos regaló la salvación. Cuando nosotros pecamos es como que le digamos al Señor, Señor, tomá el regalo que me diste, yo elegí pecar y permanezco en el pecado. Entonces estoy devolviendo algo que Él me regaló. Entonces hay que entender bien esto ¿no? de la salvación por gracia, porque en definitiva es un regalo inmerecido. El Señor nos ha bendecido, nos ha redimido, nos ha perdonado. No merecíamos un regalo tan grande y tan maravilloso, pero sin embargo lo hemos recibido. Pero ahora tenemos que cuidarlo. Ahora tenemos que cuidarlo para justamente no devolverlo. Entonces, mire, aquí hay una palabrita que dice para procurar, que necesitamos comprenderlo. Si vos estás caminando en Cristo, pero procurando. Y el Señor, fíjense, mira el corazón. Esto es interesante. Nosotros utilizamos esa frase para escudarnos muchas veces, diciendo, Señor, mira el corazón y hacemos cualquier cosa. Esto es mentira. Pero el Señor realmente mira el corazón. Y si el corazón lo ve que realmente está procurando agradar a Dios, pero a veces no le sale. Amén. A veces no le sale. Porque hay toda una guerra en nuestro interior entre esa vieja naturaleza y la nueva. Entonces, dentro de esa vieja naturaleza está ese Jerónimo que a veces quiere salir, ¿no? Está ese indio ahí adentro que quiere asomar la cabeza y el oso, no sé, hay una cosa media complicada dentro nuestro que a veces quiere desbordar. Y automáticamente cuando eso pasa, ¿qué ocurre? La voz del acusador se levanta para condenarte y para que te quedes ahí. Entonces, yo no estoy diciendo piedra libre para pecar, no estoy diciendo piedra libre para fallar, no estoy diciendo vía libre y todo a nuestro favor para que vayamos equivocándonos día a día. No, de ninguna manera. Estoy hablando de la intención de nuestro corazón, que podamos ser de aquellos hijos que van alcanzando la perfección, que aún no la han alcanzado, pero procuran, que le preocupa agradar a Dios, tener presente cómo puedo yo agradar a Dios. Porque hay cosas que vos y yo necesitamos, deseamos, soñamos, no sé, muchas cosas. Hay respuestas que aún no han venido y nosotros le hicimos saber al Señor nuestras peticiones, conforme dice las Escrituras, pero aún la respuesta no llegó. ¿Qué hago yo en el camino? Porque si me siento a esperar que la bendición X que le pedí al Señor, voy a perder mi tiempo. Entonces, en el camino necesitamos procurar agradar a Dios. Amén. Porque si nosotros, fíjense hermano, esto es tremendo. Vamos a comparar, a veces los que somos papá, a veces negociamos con los chicos, ¿no? Le decimos, bueno, si te va bien en la escuela, yo te voy a dar esto, aquello, lo otro, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué? Para incentivar de alguna manera que se preocupe en sus tareas y vaya alcanzando poco a poco responsabilidad, pero con una motivación, ¿verdad? Ahora, nuestro Dios es Padre. Él desea bendecir nuestra vida. Él va a bendecir nuestra vida. Pero también espera que nosotros que vengamos con un muy buen día de vez en cuando. O sea, amén. Con un felicitado, no sé, pero por lo menos un muy bueno, ¿no? Gloria a Dios. Un suficiente, algo. O sea, necesitamos comprender esto. El Señor espera que procuremos agradarle. Vamos a Lucas. Hay una versión vamos a Lucas 2:14. Hay una versión que es la Biblia al día, pero hay una versión que es Nuevo Testamento de Biblia al día. ¿Vos la tenés esa? Gloria a Dios. Mirá lo que dice. Mirá lo que dice esta versión. Esto es impresionante. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Ah, gloria a Dios. Mercedes Sosa también lo sabía esto. O sea, esto lo saben todos. Amén. Pero, ¿qué dice en esta versión? Mire qué interesante. Para los que procuran agradarle. Ay, hermano, esto es tremendo. Biblia al día. El Nuevo Testamento de la Biblia al día. Fíjense que esto a mí me da esperanza. Esto a mí me llena de esperanza. Porque si cada día fallo y me desanimo,
voy a dejar de intentarlo. Y cuando deje de intentar agradar a Dios, ahí es el negocio del infierno mismo. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién se va a embromar? El diablo ya está embromado. ¿Amén? Nos vamos a embromar nosotros. Entonces, es muy importante comprender esto. Decirle, Señor, ay, quiero entenderlo, por favor, abrí mi mente, despertame a tu buena palabra. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los que procuran agradarle. Paz en la tierra. Y fíjense que una de las cosas que nuestro corazón aquí en esta tierra muchas veces no disfruta, ¿no?, es la paz. Entonces aquí dice que los que procuran agradarle tendrán paz en la tierra. Pero yo no soy de esta tierra, pero estás acá, igual que yo, y nos vamos, pero el tiempo que nos toque transcurrir nuestro peregrinaje sobre esta tierra, tenemos que vivirlo en paz. Y para poder vivirlo en paz es muy importante que procuremos agradarle. Mire, vamos, tengo unos cuantos versículos que yo quiero ver con usted. Mire, gloria a Dios, vamos a Números capítulo 14, versículo 8. Si tenés la Biblia de las Américas ahí, sería una bendición. Números 14, gloria a Dios, versículo 8. Si el Señor se agrada de nosotros, ¿cuántos saben que nosotros vamos rumbo a Canaán? Salimos del desierto, salimos de Egipto, salimos del desierto y vamos rumbo a Canaán. O sea, lo que le pasó al pueblo es una figura para todos nosotros, es un ejemplo para todos nosotros. Entonces, lo que le pasó al pueblo de Israel, a nosotros nos muestra, nos da a veces a grandes rasgos de qué se trata el camino que estamos recorriendo. Entonces, todos nosotros sabemos que el Señor nos está llevando a una tierra que emana leche y miel, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por esto? Entendemos que en este camino que estamos recorriendo con el Señor nos llevará a la bendición, ¿verdad? Nos llevará a poder disfrutar de esta tierra que justamente tiene leche y tiene miel. Y en un momento, fíjense, yo cuando leí esto por primera vez hace muchos años, digo, a mí la leche no me gusta y la miel tampoco. Amén. Los años se han pasado y la leche me sigue sin gustar y la miel tampoco, gloria a Dios. Mi hermana se enoja porque me regala miel y yo no la como. Pero bueno, el asunto es que no está hablando de la leche y la miel. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, yo volví otra vez, ¿no?, a llegar a esta palabra y digo, Señor, no puede ser que vos me quieras dar leche y miel si a mí no me gusta la leche y la miel. Amén, pero es buena, es saludable, sí, pero a mí no me gusta. Entonces, y sigue sin gustarme, entonces o yo soy muy incrédulo, muy duro, o el Señor me está queriendo decir otra cosa. Yo creo que me está queriendo decir otra cosa, porque fíjense, si el Señor se agrada, si nosotros procuramos agradarle, vamos atando cabo y uniendo la palabra del Señor, si procuramos agradarle, gloria a Dios, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. A medida que los años fueron pasando y fuimos profundizando en las Escrituras y peregrinando sobre este camino precioso, vemos que la leche es figura del alimento, ¿no? Bien podemos estar hablando de su palabra, ¿verdad? Entonces, esa tierra, esa temporada que viene para nosotros, esa bendición que viene para nosotros, es su voz, porque la palabra es su voz, es escucharle a Él, es recibir de Él. Y la miel tiene que ver con la revelación. Fíjese que es tremendo porque la miel, ¿no?, la palabra misma nos dice que gran parte del pueblo del Señor, cuando probaba la miel, los ojos se le aclaraban y se le abría la visión, el entendimiento. Entonces, lo que hay para nosotros en esa Canaán, en esa nueva tierra, en ese nuevo tiempo, es que la palabra de Dios se nos revele. Entonces, aquí la cosa empieza a cambiar, porque en este trayecto, en este peregrinaje que estamos recorriendo, es como ir sumando ensayo tras ensayo de lo que vamos a disfrutar. Mire, gloria a Dios, porque
El primer milagro que Jesús hizo, ¿cuál fue? Convertir el agua en vino. Otra de las figuras del agua también es la palabra. Amén. Y el vino también es la revelación. Entonces, con el primer milagro que Jesús hizo sobre esta tierra, nos está diciendo algo. Nos está diciendo la obra que Él va a realizar. Y ¿por qué no? Si fue el primero, debe ser una de las más importantes. Que se descubra lo que la palabra encierra. Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Porque de repente sabemos que hay códigos en la Biblia, hay alguna manera de descifrarlo, bueno, hay muchísimas cosas en la palabra del Señor, pero lo interesante es que la obra del Espíritu Santo sea la que vaya trabajando en nuestra vida a su tiempo, en su momento oportuno, y comience a abrirnos las Escrituras. Porque fíjense que en el momento, por ejemplo, en mi caso, yo le cuento lo mío, usted piense en lo suyo. Cuando el Señor me da por primera vez esta palabra, yo estoy viviendo un tiempo muy difícil. Entonces, para mí, esa tierra era la libertad de todos los problemas que tenía. Amén. Y bueno, la tierra era la bendición que estaba esperando. Ese yo. Y conforme a la situación de cada uno, son distintas circunstancias que se pueden dar en nuestra vida, esa tierra. Pero hoy estamos frente a esta escritura y ya la cosa cambió. ¿Por qué lo vemos de otra manera? Lo vemos de otra manera porque el Señor estuvo trabajando en nuestra vida. Entonces, cuando el Señor nos habla, ¿no? Y al menos esto ocurre en mi vida, de esa tierra que nos la va a dar, yo no estoy pensando en una tierra terrenal. Estoy pensando en nuestro verdadero destino. Esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Y evidentemente, esa tierra, ¿no? Hay leche y hay miel, hay palabra y hay revelación. Aquí en esta tierra hay palabra y el Espíritu Santo nos ayuda y nos revela esa palabra. Pero cuando estemos frente a Él, Él es la palabra. Él es el verbo, hecho carne acá en la tierra, pero allá no, porque carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, allí vamos a estar frente a Él. Vamos a estar, hermano, frente a la palabra. Y se nos va a revelar Él tal cual como es. Hermano, esto es sublime. Esto es sublime. Pero, ¿por qué entiendo, o voy entendiendo al menos, que puede llegar a ser sublime? Porque poco a poco revisamos las Escrituras, oramos al Señor, recibimos dirección del Espíritu Santo y Él nos va mostrando qué es lo que le agrada a Él. Entonces ya nuestra vida empieza a cambiar. No es que yo pongo fuerza de voluntad y si robaba no robo más. Si tenía vicios, no, me alejo de los vicios. No, ya empieza a ser algo medio natural. Ya no hay fuerza de voluntad, sino que la intervención divina es una realidad en nuestra vida. Y eso es lo que todos necesitamos. Porque ¿cuántas veces nosotros hacemos fuerza para que las cosas cambien? Hacemos fuerza para no caer en la misma trampa y de tanto en tanto vuelta al tropezón otra vez. Amén. Porque nos estamos esforzando muchas veces en la carne para que las cosas cambien. Y cuando no logramos, el diablo empieza, ¿no? Gloria a Dios. Y te frustras. Pero si empezamos a trasladarnos de esta tierra a aquella tierra, en el camino van a ocurrir muchas cosas. Y si nosotros entendemos que el Señor espera que procuremos agradarle en el camino, va a empezar a cambiar nuestro pensamiento, va a empezar a cambiar nuestro andar. La cosa va a ser distinta, hermano. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, hay una transformación. No basta con que yo diga, no, esto no lo puedo hacer, no lo sigo haciendo. A veces es más fuerte que uno, gloria a Dios, y se vuelve a caer en el mismo error. Pero a medida que nos vamos acercando al Señor y vamos tomando conciencia de que esto que pasará en aquella tierra empieza a pasar acá. Empieza a pasar acá. Como hoy estuvimos frente a la mesa del Señor, ¿verdad? Y allá también hay una mesa. Allá también hay una mesa. Pero acá tenemos esta mesa que el Señor extiende delante de nuestros angustiadores. ¿Qué significa delante de nuestros angustiadores? ¿Quiénes son nuestros angustiadores? Todas esas entidades espirituales que se levantan para angustiar nuestra vida. Amén. Vos la ves a la suegra ahí, ¿no?
Vos la ves a la cuñada, ¿no es cierto? Al vecino, no sé. Pero en realidad lo que está pasando acá es que hay todo un mundo espiritual que se levanta para angustiar la vida del cristiano, para que no goce de la mesa, para que no goce de los favores de Dios, para que no lo disfrute, para que no los valore, para que no valore la bendición que Dios le ha dado. Fíjense lo que le pasa hoy al hombre y la mujer de estos días. No se valora la casa, no se valora la familia, no se valora el cónyuge, no se valora los hijos, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque hay un afán que apunta para otro lado y la distracción es cosa cotidiana y te desenfoca. Pero tenemos que volver a hacer foco donde realmente tenemos que enfocar. ¿Cuánto entienden esto? Y la salida está acá. Si el Señor se agrada de nosotros. Nosotros decimos, muy bueno, si he hallado gracia delante de tus ojos. ¿Qué vas a hallar gracia si no hiciste nada? O sea, hay que hacer algo para hallar gracia. Y bueno, pero lo que pasa es que hice esto, aquello, el otro. ¿Cuándo? Dije en la campaña de Anacondia, en el 84. No, hermano, o sea, es hace 5 minutos. Que algo tenemos que hacer para agradar a Dios. Mira este versículo, acompáñame. Gloria a Dios. El Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 9. Gloria a Dios. Eclesiastés, capítulo 9. Nos vamos juntitos al versículo, ya te digo, del 7 en adelante. Mira. Mire. Gloria a Dios. Vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha probado tus obras. Gloria a Dios. Ya ha probado tus obras. ¿Tenemos la Biblia de las Américas? A ver, gloria a Dios. Esta es de las Américas. Vamos a la Reina Valera. Mira lo que dice la Reina Valera. Anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces aquí es donde tenemos que llegar. Que nuestras obras sean agradables a Dios. En todo tiempo, y acá tenemos algunas pistas, porque dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dadas debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Fíjense que es interesante el enfoque que le da, ¿no?, este punto de vista del predicador Salomón, porque dice todos los días de la vida de tu vanidad. ¿Qué es algo vano? Algo vacío, algo, ¿no?, que no. O sea que de alguna manera aquí el predicador le está transmitiendo que no debemos valorar tanto nuestra vida terrena, sino saber que hay algo mejor para nosotros. Pero nosotros sobrevaloramos nuestra vida terrena y todo lo que nos pasa alrededor, entonces nos cuesta despegar muchas veces de los problemas. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, mire, todos los días goza de la vida con la mujer que amas, pero hay tanto problema en la vida que nos terminamos peleando con la mujer que amamos. Amén, es tremendo. Gloria a Dios. Porque esta es tu parte en la vida. Y en tu trabajo con que te afanas. Si una persona se afana, termina aborreciendo su trabajo, porque se agota. ¿Amén? Y el trabajo es dignidad, el trabajo es una bendición de Dios. Poder tener un trabajo es una bendición. Amén. Entonces, fíjense qué enfoque nosotros le damos a nuestra relación con la mujer que amamos. ¿Qué enfoque nosotros le damos a nuestro trabajo, el trabajo que tenemos debajo del sol? Y terminamos cansados, agobiados, con la lengua afuera, y llegamos a casa y terminamos peleando con la mujer que amamos. Entonces, hay algo acá que no estamos entendiendo, que necesitamos alcanzar entendimiento y comprensión. Para eso el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Porque si vamos a casa y prendés la tele, ahí aparece Franchella que te da la razón en todo lo que estás viviendo. Amén. Tu mujer es una bruja, ¿verdad? Y tu trabajo es un castigo. Gloria a Dios. Entonces vos cambiás de canal y te ponen los Simpsons. Entonces, vuelta a lo mismo. Y todo eso es lo que el mundo transmite para que el hombre se agobie, para que no disfrute de su casa, para que no disfrute de su esposa, no disfrute de sus hijos, no disfrute de su trabajo, que es una bendición grande que Dios le ha dado. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas.
Esto es interesante. ¿Qué significa esto? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si esta palabra la recibe un desocupado, por ejemplo, y bueno, agarra cualquier cosa, o sea, la que venga, venga, y que yo necesito mi sustento, gloria a Dios. Y está bien, o sea, no hay que hacerle asco al trabajo, gloria a Dios por eso. Pero mire, todo lo que te venía en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces quiere decir que yo tengo que medir mis fuerzas y saber qué es lo que puedo llegar a lograr hacer o no. En esta mañana, el Señor nos dice, procuren agradarme. Ahora, puedo preguntarle al que está al lado tuyo, ¿tenés fuerza para eso? ¿Te alcanza? ¿Te alcanza la fuerza para procurar agradarle al Señor? Y me parece que es medio... No, hermano. Es algo simple y sencillo. Porque en su bondad, en su amor y en su misericordia, ni siquiera te dice, así lo tenés que hacer el Señor. Te dice, procura hacerlo, esforzate. A ver. No te va a hacer el chancho rengo, ¿no? Pero así decía el abuelo, ¿no? No hay que desconfiar del perro rengo tampoco. Pero fíjese que el Señor sabe hasta dónde están nuestras fuerzas, hasta dónde nos vamos a esforzar nosotros. Y nosotros necesitamos procurar agradarle con toda nuestra fuerza, hermano. Hebreos 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. ¿Qué le pasó a Enoc? Fue arrebatado. Gloria a Dios. Dice, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, hermano, aquí esto es bien claro. Esto es bien claro. Si nosotros estamos esperando a Cristo en su venida secreta, para que se produzca ese arrebatamiento de la iglesia y nosotros seamos parte de esa iglesia arrebatada, ¿qué pista nos da aquí el Señor a través de la vida de Enoc? Él agradó a Dios. ¿Lo habrá logrado siempre? ¿Siempre habrá nacido con una fe sobrenatural, Enoc? ¿Tendría una fe impresionante, extraordinaria? ¿Jamás habrá fallado? Hermano, por favor. No vamos a abrir conjeturas que la Biblia nos dice, ¿no? Pero acá no me dice que Enoc era una persona celestial, ni que había sobre él algo sobrenatural, sino que Enoc era un hombre. Si el profeta Elías, del cual hay de repente muchos datos de las cosas poderosas que hizo en el nombre del Señor y cómo Dios usaba a este hombre, la Biblia nos dice que él está sujeto a las mismas pasiones que nosotros. ¿Será diferente Enoc? No lo dice la Biblia, o sea, es como que, ¿no? De repente estamos meditando, charlando un poquito sobre esto. La Biblia no lo dice, pero si del profeta Elías nos dice que estaba sujeto a pasiones como las nuestras, yo no creo que sea Enoc demasiado distinto, pero dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces nos está mostrando el Señor en la palabra que el que da testimonio de haber agradado a Dios, pero también la Biblia nos dice que procurando agradar a Dios, también vamos a dar testimonio. Porque el Señor sabe que vos y yo estamos en un proceso de perfección. Entonces, imagínense que nadie sabe ni el día ni la hora. Si el Señor viene esta noche, ¿nos vamos o no nos vamos? Y qué sé yo. Bueno, con esa fe nos quedamos todos. Pero meditemos sobre esto. O sea, si el Señor viene, ¿no? Antes de que nosotros ya somos perfectos, gloria a Dios. Y a lo mejor, no, hermano. Cuando el Señor venga, sea el día, sea la hora que Él ya decidió, que tiene estipulado, pero nos encuentra a vos y a mí procurando. Y vamos a fallar, y sí, pero no nos vamos a estancar, no vamos a bajar los brazos. Mira, hermano, miremos un instante esta imagen que hoy se hacía mención aquí, la sierva del Señor, del renuevo.
Este renuevo, esta proclama de este año para nosotros es maravillosa, porque fíjense, veamos esta imagen, vemos que es un tronco que fue cortado, fue hachado, y aún así apareció el renuevo cuando el agua descendió sobre él. El agua es figura de la palabra. Esa mano está simbolizando la mano del Señor, soltando sobre aquello que está cortado, que fue, ¿no?, arrasado y que parece que fue vencido. Amén. Sin embargo, el agua llega. Cuando el agua llega, el Espíritu Santo alcanza tu corazón y te trae la revelación de que necesitas procurar agradarle. Entonces, evidentemente, alguien que fue hachado, que fue cortado y no le agradó al Señor. Entonces, bien podemos estar nosotros acá. Y si esta proclama es para nosotros, de seguro que aquí estamos. Fuimos hachados porque no lo logramos. Amén. Entonces, ¿en qué situación nos podemos encontrar? ¿Y cómo podemos armarnos de esperanza nuevamente para ponernos de pie y que el renuevo sea una realidad en nuestra vida? Hermano, nosotros nos ponemos a poner de pie, pero si el agua de la mano de Dios no nos alcanza, difícilmente vamos a permanecer de pie. ¿Cuántos entienden esto? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Mire, gloria a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos conocen este versículo? Todos nosotros. Ahora, fíjense en qué contexto lo dice. Está hablando de Enoc. Y luego dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que había fe en Enoc también. Había fe en Enoc. Y después aparece otro personaje, Noé. Y nuestro Señor Jesucristo dice que los últimos días serán como los días de Noé y como los días de Lot. ¿Y qué vemos nosotros en Noé y en Lot? Vemos dos tipos de personas. Si los últimos días serán así, eso va a ser una realidad en los últimos días, porque lo dijo nuestro Señor. Entonces, fíjense, ¿cuál es la gran diferencia entre Noé y Lot? La Biblia lo llama, a Lot, que anduvo por Sodoma, podemos decirle era un bandido, bueno, está bien, pero la Biblia lo llama justo, el justo Lot. Entonces, la diferencia entre Noé y Lot es que uno se salvó él y toda su casa, y el otro se salvó él y su casa no. Entonces, ¿qué nos está mostrando el Señor? Que en los últimos tiempos habrá estos dos tipos de personas, dentro de los justos, porque la Biblia habla de tres grupos de personas. Habla de los justos, habla de los pecadores y habla de los impíos, ¿verdad? Pero dentro de los justos, porque dentro de los justos nosotros ponemos a Noé y también a Lot. Eran justos los dos. Pero dentro de los justos habrá quienes van a salvarse él y toda su casa y otros que no. Eso depende de nosotros. ¿Cuánto entienden esto? Ahora, si vemos la vida de Noé, Noé escuchó al Señor y se puso a trabajar en su surco, sin importarle todo lo que le decían. Si vemos a Lot, hay un detalle que nos dice la Biblia, que dice que iba extendiendo sus tiendas hacia Sodoma. O sea, se iba acercando despacito al pecado. Se iba acercando, lo miraba de lejos, ¿no? O sea, iba perdiendo su vista. Mientras Noé trabajaba y preparaba el arca para irse y para salvarse él y toda su casa, el otro miraba todo lo que pasaba a su alrededor. Entonces, ahí tenemos muchas pistas nosotros, hermano mío, para poder comprender lo que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Que nuestra fe crezca. Cuando Jesús dijo, cuando yo regrese a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? Entonces tengo que tener fe. Pero el primer desarrollo de nuestra fe debería ser una fe que crezca en mi corazón para esperar su regreso. A veces nosotros ponemos mucho ahínco, mucho empeño en tener fe para sanarnos, para prosperar, para liberación, para unidad familiar, no sé, y no está mal eso, pero deberíamos enfocarnos donde Dios espera que nosotros enfoquemos. ¿Saben por qué? Porque si nosotros nos enfocamos donde tenemos que enfocarnos, el Señor se encargará de muchas situaciones de nuestra vida. Entonces, fíjense que el Señor llama a una persona y cuando lo llama, una de las cosas que hace es empezar a mostrar la necesidad de lo que están a su alrededor.
para que se dé cuenta que lo que le está pasando no es lo peor que le puede pasar, que hay personas que también están mal como vos o peor. Y de repente, bueno, pero entonces consuelo, mal de mucho, consuelo de tonto, dicen por allí. No se trata de eso, se trata de que puedas depositar tu confianza en el Señor, ¿verdad? Confiar enteramente en el Señor, que Él pueda revertir esa situación, y Él puede y quiere hacerlo, pero en el mientras tanto, poder hacer oído a tu llamado y poder serle útil a alguien. ¿Cuánto entienden esto? Y esto es muy, pero muy importante, hermano. Por último, vamos a ver Juan. A ver, gloria a Dios. Vamos a Juan, capítulo 8. Qué lindo es el Señor, hermano. Juan 8, miren, en Juan 8 yo encontré algo interesante. Vamos a leer las Américas también, versículo 29. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Aleluya. Mire. Ay, gracias Jesús. Para que limpie los anteojos porque confundí Juan con Lucas. Gloria a Dios. Vamos a Juan. Juan 8, versículo, te dije, 29. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo. ¿Y por qué no lo dejó solo? Porque hace lo que le agrada. ¿Qué decía la abuela? ¿Más claro? Échale agua. El que me envió está conmigo. Bueno, pero eso le pasó. Pero es interesante algo. Jesús dice que vino a darnos ejemplo. Entonces, eso significa que nosotros debemos echarle un vistazo a la vida de Jesús, a sus hechos, a sus dichos, a sus pensamientos, ¿no? Para poder conocerle. Y la meta a alcanzar es que podamos parecernos más y más a Jesús. ¿Amén? Pero no está hablando de una apariencia física, no, sino que está hablando de su carácter, de sus pensamientos, sus dichos. Esa transformación es la que Dios espera que nosotros llevemos adelante. Entonces, el que me envió. ¿Y a vos quién te envió? Porque eso es importante, ¿no? Fíjense, la Biblia dice que hemos sido predestinados por el Señor. Algunos dicen que esto es parte de la teología de Calvino. Gloria a Dios. Entonces, allí están los calvinistas que apoyan esta teoría, otra corriente teológica dice que no. Pero lo interesante de esto es que nosotros no somos ni arministas ni calvinistas. Nosotros leemos la Biblia. Y la Biblia dice que el Señor nos conoció antes de formársenos en el vientre de nuestra madre. Y si no, arrancamos la hoja. No, pero se lo dijo a Jeremías. ¿Y no es para nosotros la palabra? Si el apóstol Pablo dice que las cosas que le pasaron al pueblo del Señor nos sirven como ejemplo en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 6, entonces quiere decir que ese ejemplo también tiene que ser para mí, para vos, para todos nosotros. Entonces, si el Señor nos conoció antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, ¿y a dónde estaba? ¿Dónde estábamos vos y yo antes que...? Bueno, pero es un pensamiento del Señor. O sea, yo tengo que comprender que cuando Dios habla es un absoluto, es algo poderoso, es un sí, amén. Amén. Entonces, si Él nos conoció, yo no lo discuto. Francamente, no puedo discutirle al Señor. Porque de que estoy en el Señor, erré miles de veces, pero todavía no pude arrancar ninguna hoja de la Biblia para decir, Señor, esto no se cumplió, esto es mentira. De ninguna manera. Entonces nos dice que el Señor nos conoció antes que nos formásemos en el vientre de tu madre. Nos dice que fuimos predestinados de antemano, dice la Biblia. Entonces, ¿dónde ocurrió todas esas cosas? Ahí es donde yo tengo que entender que el hombre es tripartito. Es espíritu, es alma y es cuerpo. El cuerpo ya lo conocemos, lo vemos en el espejo todos los días. El alma está encerrada en las emociones, el intelecto, ¿no? Todo lo que usted también ya sabe.
Pero el Espíritu es el que Dios ha enviado. Cuando atravesamos y entramos en esta dimensión de la tierra a través del vientre de mamá, allí se nos proveyó de un cuerpo y allí se nos proveyó de un alma. Pero el Espíritu lo envió el Señor. Entonces esto es tremendo, hermano. En el capítulo 6 de San Juan dice algo tremendo. Nosotros sabemos que el único camino al Padre es Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el único camino al Padre. Ahora allí Jesús dice que nadie va a Él si el Señor no lo envía. Luego después capítulo 6 completo te vas a llevar una sorpresa. Entonces, es interesante cómo que el Padre lo envía. Y sí, porque el Señor envía. Vos y yo no estamos en Cristo por casualidad, de ninguna manera. Entonces, no es el tema de hoy, no vamos a avanzar mucho sobre eso porque es un tema bastante extenso, lo vamos a volver a tocar. Pero lo interesante es que tenemos que comprender que el Señor también nos envió a nosotros. Con una misión distinta, pero parecida a la de Jesús. Porque el Señor lo envió justamente a morir por todos nosotros. Ahora, cuando vos y yo también caemos en tierra como el grano y morimos a nosotros mismos, también vamos a traer bendición para otro. No nos estamos comparando con Jesús, de ninguna manera. Pero estamos viendo que hemos sido enviados por Él y que hay un propósito en ese envío. Dice, él me envió, el que me envió está conmigo, jamás me ha dejado, nunca estuve solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Cuántas veces? Siempre. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que procurar agradarle. ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Cuánto entienden esto? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra, hermano.